El nuevo teatro de la Junta Nominadora del Tribunal Supremo de Justicia y unos postulantes con bajo nivel en materia jurídica. El jueves se celebró un examen oral a los candidatos a ocupar una plaza en el Tribunal Supremo de Justicia. El examen consistía en otorgar 3 minutos para que los postulantes hicieran su presentación personal. Contestaran a 5 preguntas, donde una de ellas trataría sobre la trayectoria profesional del postulante a cargo de la magistratura. Otras 2 preguntas tratarían sobre ética profesional y 2 últimas preguntas versarían sobre la cuestión jurídicas. Finalmente, los miembros de la Junta Nominadora realizarían al postulante las preguntas que estimaran pertinentes. A continuación, les exponemos algunos casos para que puedan conocer cómo se desarrolla el proceso de examinación oral que se les ha aplicado a los postulantes por parte de la Junta Nominadora. Una de las candidatas fue examinada por la mesa de la Junta Nominadora, fue la abogada Liliana Patricia Paz Paguada del Danlí El Paraíso. Se formó como profesora en educación primaria. Luego estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y posteriormente trabajó en el Instituto Nacional Agrario de Danlí como jefa del Departamento de Titulación de Tierras. También ejerció como secretaria general en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Estableció un bufete en la ciudad de Danlí y ha sido catedrática universitaria en la Universidad Católica de Honduras. En cuanto a la pregunta que se le realizó sobre sus méritos profesionales y cómo estos méritos pueden ayudar a mejorar el sistema judicial en Honduras, la abogada Liliana Paz indicó que no tiene ningún mérito o reconocimiento, pero sí el apoyo de Dios y del pueblo hondureño. Posteriormente elogió su honorabilidad, transparencia y moralidad. Respecto a las preguntas sobre ética profesional, se le expuso un caso real de ética, sobre qué haría si un despacho legal tiene por costumbre enviar regalos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la época de Navidad. Estos regalos comprenden además una botella de vino, regalías para realizar visitas a diferentes destinos turísticos. El magistrado o magistrada, ¿qué debería hacer ante estos regalos? La respuesta de la postulante fue que, tal como lo establece el Código de Ética de los jueces, se prohíbe aceptar este tipo de regalos, vengan de quien vengan, porque comprometen la independencia judicial. El magistrado debe declinar recibir estos regalos. En la segunda pregunta sobre ética se le preguntó sobre cuál ha sido el caso más complejo que ha tenido en su vida y cómo lo ha resuelto. ¿Qué elementos le da esa experiencia para ser una buen juez? La respuesta de la candidata fue bastante vacilante, poco estudiada, y la resumió en que ella se ha dedicado al área administrativa y un poco a la recuperación de créditos. Entonces, no he llevado los casos bastante complicados, pero he tenido la dificultad que hemos tenido todos los litigantes, que es la tardanza judicial. He tenido un caso sobre ejecución hipotecaria y ha sido para mí imposible de resolverlo por la tardanza judicial, aseguró. Por último, se le realizaron 2 preguntas sobre el conocimiento jurídico. La primera pregunta fue sobre si son vinculantes para los jueces y magistrados del Poder Judicial las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a lo que la abogada respondió que sí, que los jueces tienen la obligación de aplicar las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La segunda pregunta fue sobre si la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado y establecido la obligación de que los países garanticen el derecho al doble conforme o doble instancia. ¿Y en qué consiste este criterio? Y si considera que sí se está aplicando en Honduras. La respuesta, sí. La doble instancia es obligatoria en todo tipo de casos en Honduras. La doble instancia es una garantía de que si no estamos conformes con el fallo, podemos apelar a la autoridad superior. Es totalmente obligatorio que las personas tengan acceso a este derecho. Otro de los candidatos al Poder Judicial fue el abogado Luis Alonso Díaz, de 53 años de edad, egresado de la Universidad Autónoma de Honduras y con una maestría en Derecho Internacional. Ejerce el notariado, posee un lenguaje muy académico, bastante denso al dar las respuestas, pero ha sido uno de los mejores ofreciendo los argumentos a las preguntas que se le han realizado. Otro candidato fue el abogado Gerardo Enrique Gómez, de 47 años, de San Pedro Sula, que realizaba muchas referencias al amor a Dios, posee un lenguaje llano, utilizó un tono de voz alto y estridente, prácticamente como si estuviera dando una prédica en la iglesia o en un mitin político.
pero se puede catalogar su intervención de coherente, pero nada extraordinaria. Para entender cómo está funcionando este proceso de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, es interesante realizar una pequeña comparación con el sistema de elección de España. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de España es el máximo tribunal de justicia de este país y está compuesto por magistrados que son elegidos mediante un proceso de selección muy riguroso. Los magistrados del Tribunal Supremo de España son elegidos por el Congreso de los Diputados, que es la Cámara Baja del Parlamento español, a propuesta del gobierno y previa deliberación y aprobación del Senado, que es la Cámara Alta del Parlamento español. Asimismo, los candidatos a magistrados deben someterse a un concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de 10 años de ejercicio profesional, y debe realizar un curso de formación en la escuela judicial. Para todo lo anterior deberán reunir los méritos suficientes a juicio del Consejo General del Poder Judicial. El procedimiento para elegir a un candidato comienza con la presentación de candidaturas por parte de los tribunales superiores de justicia y de los colegios de abogados de las distintas provincias. También pueden presentarse candidaturas de otras personas que cumplan los requisitos establecidos en la ley. Una vez presentadas las candidaturas, el Congreso de los Diputados crea una comisión especial encargada de examinar las mismas y emitir un informe sobre la idoneidad de cada una de ellas. La comisión puede solicitar informes a cualquier otra persona o institución que considere pertinente. Finalmente, el Congreso de los Diputados celebra una sesión plenaria para elegir al candidato que ha de ocupar el puesto de juez del Tribunal Supremo Electoral. De Justicia, Se requiere una mayoría absoluta de los votos de los diputados presentes en la sesión para elegir el candidato. En el caso de Honduras, el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de justicia del país y también está compuesto por magistrados elegidos mediante un proceso de selección. Sin embargo, en el caso de Honduras, los magistrados del Tribunal Supremo son elegidos por el Congreso Nacional, que es el órgano legislativo de Honduras. En Honduras, la selección de jueces para el Tribunal Supremo de Justicia es responsabilidad del Congreso Nacional. Los diputados y diputadas del Congreso son elegidos por voto popular y representan a las diferentes regiones y partidos políticos del país. El Congreso tiene la responsabilidad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia y de otros tribunales nacionales para ser considerado para un puesto en el Tribunal Supremo de Justicia. Un candidato debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley. Estos requisitos incluyen tener un título de abogado y haber ejercido la abogacía durante al menos 15 años. Además, los candidatos deben de ser ciudadanos hondureños y tener buena reputación y conducta intachable. Cuando se trata de una vacante en el Tribunal Supremo de Justicia, el Congreso establece un comité especial encargado de evaluar a los candidatos y recomendar a aquellos que cumplan con los requisitos y se consideren aptos para el puesto. Los miembros del comité o junta nominadora son elegidos por el Congreso y pueden incluir abogados, profesores universitarios y otros expertos en la ley. Una vez que el comité ha presentado sus recomendaciones, el Congreso vota para elegir el nuevo juez o jueza para el Tribunal Supremo de Justicia. En resumen, la principal diferencia entre los dos sistemas de elección de magistrados es que en España es el Congreso de los Diputados el que elige a los magistrados a propuesta del gobierno y con la deliberación y aprobación previa del Senado, mientras que en Honduras es el Congreso Nacional el que elige directamente a los magistrados. Honduras ha enfrentado varios problemas en cuanto al Poder Judicial. Algunos de los principales problemas que podemos enumerar son los siguientes. Falta de independencia. En el pasado, el Poder Judicial ha sido acusado de no ser independiente y de estar influenciado por el poder político y económico. Esto ha llevado a la percepción de que la justicia no es imparcial. Segundo, la corrupción. La corrupción también ha sido un problema grave en el Poder Judicial hondureño. Ha habido casos de jueces y otros funcionarios judiciales que han sido acusados de aceptar sobornos o de ser parte de redes corruptas. Esto ha llevado a la falta de confianza en el sistema judicial y ha contribuido a la impunidad.
la ineficiencia. El sistema judicial hondureño también ha sido criticado por su ineficiencia. Muchos casos tardan años en ser resueltos y hay una gran cantidad de casos pendientes. Esto puede ser frustrante para las personas que buscan justicia y puede desatar la confianza en el sistema judicial. Falta de acceso a la justicia. Otro problema es la falta de acceso a la justicia para algunas personas, especialmente para aquellas en comunidades rurales o para aquellas con pocos recursos económicos. Esto puede hacer que sea difícil para ciertas personas obtener justicia cuando han sido víctimas de delitos o han sufrido injusticias. Lamentablemente, con el actual gobierno que utiliza el mismo sistema viciado para elegir a los magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, parece que nada va a cambiar para mejorar la independencia del Poder Judicial, del poder político, y así construir un Estado de Derecho fuerte y robusto que pueda otorgar justicia a la ciudadanía hondureña. Gracias por su generoso tiempo y atención.